Bueno, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo del horario en el que estén viendo. Muy bienvenidos y bienvenidas al taller de escritura, eh, que espero sea un espacio de formación y de apropiación y construcción de conocimiento para todas las personas que lo estén viendo. Para comenzar este primer módulo, me pareció importante destacar algunos elementos fundamentales y básicos que tenemos que tener en cuenta a la hora de escribir y a la hora de formular ideas también, más allá incluso de la escritura, pero principalmente a lo que nos aboca este trayecto a la hora de escribir, que por ahí siempre lo solemos tener presentes, pero que a la hora de aplicarlos cuando nos sentamos a escribir, muchas veces no lo solemos aplicar o lo olvidamos. El primero y el más fundamental en todo esto, que atraviesa todo lo que es nuestra escritura, es la ortografía. La ortografía viene del griego y significa escribir de manera correcta. Básicamente son una serie de consensos, de reglas, de normas y de convenios que tienen establecido las personas que hablan y escriben un lenguaje a la hora de justamente escribir. Por ejemplo, todo el mundo sabe que después de una N sigue una B corta, si es una palabra con B. Por ejemplo, convidar, inventar, innovar. Distinto de que si es una M, sigue una B larga. Por ejemplo, comprobar y demás. De alguna forma, eh, hay varios consensos que tenemos a la hora de escribir. Por ejemplo, también las mayúsculas. Todo el mundo sabe que si vamos a escribir el nombre de un país, de una región, un sustantivo propio, como puede ser nuestro propio nombre, de alguna manera siempre usamos una mayúscula. Nadie se imagina escribiendo su nombre con una minúscula. Así como si vamos a escribir una pregunta, tenemos que usar signos de pregunta. Así como si queremos de alguna manera poner énfasis o establecer algo en voz alta, lo hacemos con signos de exclamación, y así un montón de cuestiones más. ¿Por qué es importante la ortografía? Porque demuestra básicamente, entre muchas otras cosas, que nos interesa lo que estamos escribiendo y aparte hace que no se desluzca nuestra escritura. Muchas veces por ahí tenemos muy buenas ideas, muy buenas propuestas, pero se ven todas opacadas cuando tenemos muchos errores ortográficos, y de repente quien nos está leyendo del otro lado de alguna manera comienza a prestarle más atención a los distintos errores que estamos teniendo que a nuestro texto en sí. Por eso, es una cuestión sumamente importante que podamos conservar siempre una muy buena ortografía. La otra cuestión es la coherencia. La coherencia viene del griego también y es una de las muchas palabras que nos heredaron los helénicos, y que básicamente hace alusión a unir dos cosas, a que tengan una concordancia, un conjunto, una conexión, una correspondencia. De alguna manera aluden a que haya una cohesión. Esto quiere decir que están encadenados, pero que no está encadenado a secas, sino que está encadenado de una forma armónica. ¿Y esto qué tiene que ver con la escritura? Que de igual manera nuestras ideas, nuestras palabras, nuestros párrafos, incluso aunque sea solamente una frase, todo debe tener una coherencia y una unión. ¿De qué manera lo que escribimos pierde coherencia? Cuando utilizamos ideas vagas, cuando somos muy redundantes, cuando no estamos teniendo un mismo tono a la hora de escribir. Por ahí comenzamos un texto de presentación escribiendo muy formales y esa formalidad se va perdiendo durante el texto. Por ahí empezamos a hablar de un tema nuevo sin cerrar el tema anterior que habíamos escrito. Por ahí muchas veces nuestros textos no tienen estructura. Imagínense que alguien les está contando una historia y empieza por la mitad o por el final en vez de partir desde el principio. Así de importante es la coherencia en nuestros textos. Eh, por eso, muy importante siempre mantener una coherencia, que se lo desarrolla mucho mejor en la clase a través de ejemplos, pero básicamente está muy entrelazado con el otro aspecto, que es la claridad. La claridad hace justamente que seamos comprensibles a la hora de expresarnos, y que justamente nuestro interlocutor pueda de alguna manera entender de forma sencilla y sin mucho esfuerzo qué es lo que le queremos transmitir. Por ejemplo, si queremos claridad tenemos que tener una estructura lógica. Por ejemplo, no es lo mismo que yo diga
Me mordió, pateé a un perro, jugaba con una pelota. Que yo diga, estaba jugando con la pelota, sin querer pateé a un perro y este me mordió. De alguna manera, la secuencia en la que establecemos lo que escribimos hace mucho al entendimiento entre las personas. Así lo mismo como no caer en la redundancia. Muchas veces estamos queriendo decir y esto es demasiado relevante y se tiene que hacer por tal cosa y si no lo hacemos va a pasar tal otra y cuando a veces hay que decir es muy importante por esta cuestión o debemos realizar esta actividad por esta cuestión. Se entiende de alguna manera. Muchas veces el menos es más y a la claridad ayuda en muchas ocasiones la síntesis. Esto lo vamos a desarrollar más en profundidad en el módulo 3, pero no puedo dejar de mencionar lo que son las estructuras en los textos. La estructura, básicamente todos los textos tienen una misma estructura independientemente del tipo de texto, que es un inicio, un desarrollo y un cierre. El inicio es un pantallazo de lo que vamos a exponer. Es la parte, si se quiere, en la que debemos atraer al lector, pero también donde hacemos un muy breve resumen de lo que se van a encontrar en el desarrollo. Y en el desarrollo sí es donde tenemos que exponer las ideas principales, donde exponemos las ideas secundarias, donde complementamos las mismas, es donde podemos dar ejemplos, donde comentamos la relevancia, presentamos perspectivas. Ese es el desarrollo del texto, que muchos lo quieren ver como el cuerpo del mismo. Y el cierre es donde retomamos algunas ideas del desarrollo, las afianzamos, pero más que nada damos una conclusión y un cierre justamente a todo lo que estuvimos desarrollando anteriormente. De alguna manera, todos estos aspectos tienen que estar en una cadencia y en una armonía a la hora de escribir. Yo a la hora de escribir no puedo desentenderme de las cuestiones de la ortografía, pero asimismo puedo escribir de manera correcta y si no tengo una coherencia en lo que estoy escribiendo, el texto tampoco va a tener un impacto. Y asimismo tengo que darle estructura y claridad y cohesión a todo eso. Por último, un aspecto fundamental y no menor es entender el contexto en el que estoy escribiendo. No es lo mismo, por ejemplo, si alguno para algún emprendimiento pone un mensaje en una red social donde puede tener un tono más informal, un tono donde use hashtags, emojis y otros componentes, de que redactar un correo institucional dirigido a una autoridad, que no es lo mismo que tener una conversación de WhatsApp con un compañero de trabajo, que a su vez no es lo mismo que la presentación de un currículum vitae o que escribir una carta de recomendación o una carta solicitando un empleo. No sé si se entiende, todos estos distintos escenarios tienen sus estructuras a la hora de escribir, tienen el lenguaje que podemos usar. En algunos será un lenguaje más informal, en otro más informal, en uno podremos utilizar componentes como emojis o un tono más relajado, en otro tendremos que usar un tono más serio con un lenguaje más técnico y más específico. Lo importante en todo esto es que ustedes siempre puedan diferenciar y entender el contexto por el cual está navegando su escritura. Espero que esta clase les haya sido de mucha ayuda. Igual recuerden leer el material de escritura, que siempre una de las formas en las que pueden adquirir todos estos componentes más allá de la práctica es leyendo.